Una mujer negra fue ridiculizada en un campo de tiro y luego superó en tiro a un francotirador de la Marina en 14 segundos. Pero esta historia va mucho más allá de los dedos en el gatillo y las dianas. ¿Y si lo único que las hizo reír resulta ser precisamente lo que lo revela todo? Déjanos saber en los comentarios desde donde estás mirando el programa hoy. Sasha Maddox no se inmutó cuando se rió. El anciano blanco con la gorra color camello se recostó en su silla, con un brazo sobre el hombro, como un rey contemplando un campo de batalla que creía ya suyo. El coronel Byron Rusk, marine retirado, campeón nacional de tiro y charlatán profesional, inclinó la barbilla hacia el pequeño grupo reunido al borde del campo de tiro. ¿Vieron eso?, les gritó a los chicos a su lado, con la voz grave y con un toque de whisky. Está agarrando ese rifle de asalto como si fuera un bolso. No sabe cómo llevarlo. Los hombres rieron disimuladamente. Uno de ellos incluso resopló como un cerdo. Rusk ni siquiera fingió bajar la voz. Quería que Sasha lo oyera. Ese era el punto. Ella no le dio la satisfacción de mirar. En cambio, Sasha acarició el borde de la mesa donde había dejado su arma, despacio, con seguridad, con manos que conocían este ritual como una plegaria. Le habían enseñado a no levantarse cuando la pinchaban, a no golpear solo porque alguien le ofreciera cebo. Esa lección la había mantenido con vida más de una vez. Pero aún así, la ira se tensó en la base de su cuello como una espiral a punto de romperse. Dean Eldridge se acercó desde un costado, con el portapapeles en la mano, fingiendo no haber escuchado nada. «¿Estás lista?», dijo, sin mirarla directamente a los ojos. Quinta pista. Te enfrentarás a Rusk en la ronda de demostración. Sasha levantó una ceja. Pensé que era solo para aparentar. Es cierto, respondió, mirando al coronel, cuya sonrisa no se había borrado. No. No es cierto. La risa resonó de nuevo. Sasha la sintió en la espalda como un calor. Se echó el rifle al hombro y se dirigió a su carril. No había multitudes, solo unos pocos instructores y miembros de élite del club de tiro Arcadia Hills. Llevaban dinero en sus relojes y lo ocultaban bajo chaquetas Patagonia, no era el tipo de lugar que ella solía frecuentar. Pero la hermana de Dean, Sophie, la había convencido. Solo un divertido juego de fin de semana, dijo. ¿Tranquilo? Gente amable, ¿verdad? Sasha ajustó su postura. Inhala. Aguanta la respiración. Exhala lentamente. Tal como les había enseñado a sus alumnos en Newbridge, en la vida real. El coronel Rusk cargó su arma con un clic teatral. No te preocupes, gritó. Me lo tomaré con calma. Dean levantó su mano entre ellos. 3 disparos. 10 disparos cada uno. Velocidad y precisión. En mi marca. Sasha no asintió. No parpadeó. Simplemente se miró los dedos. El coronel se movía con rapidez, manteniendo su posición con firmeza, seguro y entrenado. Sus golpes sonaban como un metrónomo, precisos y rápidos. Sasha se movía de forma distinta, fluida, tranquila, mecánica. Sin desperdiciar aliento. Sin desperdiciar balas. Ambos rifles cayeron al mismo tiempo. Luego silencio. Dean se acercó para comprobar los objetivos. Pero Rusk ya estaba sacando pecho. ¿Lo ven, chicos? Un grupo muy unido, como siempre. Apuesto a que le gané por. Dean levantó una mano sin mirar hacia arriba. Coronel Rusk. 8 disparos a puerta. Un fallo. El hombre asintió con aire de suficiencia. Señorita Maddox, Dean hizo una pausa. 10 disparos. Todos centrados. 0 dispersión. La sala tardó medio segundo en darse cuenta. Luego vino el silencio. El rostro de Rusk se contrajo, apenas un temblor en la mejilla, pero Sasha lo vio. Conocía esa mirada, la que lanzaban los hombres cuando su situación no salía según lo planeado. Ella se quedó donde estaba. No celebró. No se regocijó. Rusk dio 2 pasos lentos hacia su camino. Sus botas resonaron como tambores de advertencia. ¿Serviste?, preguntó, ahora en voz más baja. Antes, dijo Sasha, desenganchando el rifle.
¿Importa? Rusk lo miró. Sasha lo miró, de verdad, por primera vez. Lugares a los que no tenías que ir, dijo y luego volvió a la mesa. Sophie apareció al borde del campo, con la cámara ya grabando. Susurró, ¡ay Dios mío! Luego levantó el pulgar. Dean parecía dividido entre el orgullo y el pánico. Rusk dio un paso atrás y apretó la mandíbula. Día de suerte, murmuró y se alejó. Sasha exhaló lenta y constantemente mientras recargaba. El silencio tras ella no era realmente silencio. Era el sonido de una percepción cambiante, un susurro transmitido por las miradas. Lo había oído antes. Ahora ella le dio la bienvenida con placer. Porque algo había cambiado, no solo el juego, no solo el partido, sino la forma en que empezaban a mirarla. Y siempre era la primera grieta en un muro. El aire era diferente ahora. Ni más cálido ni más fresco, solo más fresco, como si la tensión hubiera hecho mella. Sasha Maddox caminó más allá del borde de los campos de tiro y se dirigió a los casilleros, sus botas resonando en el piso pulido. Nadie se interpuso en su camino. Nadie se atrevió. Ella ya había eliminado uno de sus iconos. Simplemente no sabían todavía qué hacer con ello. En el vestuario, el silencio era diferente. Ni gruñidos, ni ruido metálico, ni la típica charla posterior a la pelea. Solo su respiración y el crujido de la puerta de su vestuario. Se quitó los guantes, lenta y metódicamente, y luego se quitó la sudadera para revelar la vieja cicatriz en la clavícula. La que se había ganado en un arenero al otro lado del mundo, cosida con fuego y valentía. No me dijiste que eras un francotirador. Sasha no se inmutó. Se miró en el espejo y vio a Sophie apoyada contra la pared del fondo, con los brazos cruzados y la cámara sujeta a la cadera, como si perteneciera a ese lugar. No lo era, dijo Sasha simplemente. Sophie inclinó la cabeza. Podrías haber engañado a todos. ¡Diablos! Disparaste mejor que un hombre desplegado durante 20 años. Sasha cerró el casillero. Me subestimó. No, respondió Sophie. Te faltó el respeto. Hay una diferencia. Sasha soltó una risa leve. Para él, solo soy una mujer con un arma. El hecho de que sea negra es un factor multiplicador. Sophie no protestó. En cambio, se acercó y levantó su teléfono. ¿Te importa si publico este clip? La secuencia. Es impecable, solo hay caras tuyas. Sasha entrecerró los ojos. ¿Para qué? Porque es un buen momento. Y la gente necesita verlo. Eso es todo. Hizo una pausa. A menos que pienses que va a causar problemas. Esto sin duda causará problemas, dijo Sasha. Pero que vengan. Sophie sonrió, como si no esperara esa respuesta. Sabes que mi hermano dijo que solo aceptaste venir aquí porque yo te lo pedí. Lo logré, dijo Sasha mientras tomaba su bolso de gimnasio. Porque tienes ojos. Sophie parpadeó. ¿Qué quiere decir esto? Significa que notas cosas, dijo Sasha, pasando junto a ella, y la gente que nota cosas suele hacer las preguntas correctas. Afuera, el campo de tiro había quedado en silencio. El coronel Rusk se había ido. Su equipo se había dispersado, algunos al bar, otros a sus rincones murmurando y echando humo. Dean estaba de pie junto al escritorio del campo de tiro, fingiendo estudiar algo en un portapapeles, pero su postura era demasiado rígida, demasiado cautelosa. Sasha se acercó. ¿Cómo estás? Él rápidamente levantó la mirada, sorprendido. Sí. Sí. Estaba pensando. El coronel siempre es así. Dean exhaló. Últimamente está peor. No le gustan las sorpresas. Y sobre todo no le gusta que le sorprendan. Entonces debería haberse quedado en la cama, dijo Sasha neutralmente. Dean esbozó una sonrisa, pero ésta se desvaneció rápidamente. Se inclinó y bajó la voz. Mira, no quería decir nada antes, pero Rusk ha estado diferente estos últimos meses. Se ha vuelto muy reservado. Organiza sesiones nocturnas solo por invitación. Con gente de alto perfil. No son los miembros habituales. Sasha frunció el ceño.
¿Entrenamiento privado? Claro. Eso dice él. Pero no es que los instructores habituales estén involucrados. Y usan el rango bajo. El club lo controla por completo. Sasha asintió lentamente. ¿Alguna vez has estado allí? Una vez. Solo para arreglar una ventilación rota. Ni siquiera se suponía que estuviera en esta ala. Pero vi unas cajas, Sasha. De uso militar. Sin marcas. Solo códigos y cinta adhesiva. Su estómago se hundió media pulgada. ¿Estás tomando fotografías? No. Me dejaron afuera rápidamente. Al día siguiente, cambiaron las claves de acceso. ¿Y me lo estás contando ahora? Dean dudó, con la mirada insegura. No sabía en quién confiar. Pero tú, después de lo que acabas de hacer. La miró directamente a los ojos. Eres la única aquí que creo que realmente, hace algo sobre eso. Sasha guardó silencio un momento. Su mente repasó las posibilidades, armas extraviadas, equipo no autorizado, o algo peor. Luego habló en voz baja pero firme. Necesito entrar en ese rango más bajo. Dean tragó saliva con fuerza. Veré qué puedo hacer, pero si me atrapan. AIM no lo hará, dijo. Tendremos cuidado. Sasha se giró para irse, pero Dean la detuvo nuevamente. ¿Espera? Ni siquiera me preguntaste por qué pensé que algo raro estaba pasando. Ya me lo dijiste, respondió ella por encima del hombro, sin disminuir el paso. Parpadeó. ¿Cuándo? Ella no se dio la vuelta. Reaccionó como si yo fuera una amenaza. Eso significa que esconde algo. Dean la miró fijamente, con la mandíbula apretada y la tensión grabada en su rostro. Sasha cruzó el pasillo principal y salió. La luz del atardecer iluminaba el camino de grava, haciéndolo brillar bajo sus pies, pero sus ojos ya se estaban acostumbrando a las sombras que la guardaban. Lo sintió desde el momento en que llegó a la propiedad esa mañana. El trasfondo. La forma en que algunas miradas se detenían demasiado. La forma en que el apretón de manos del coronel Rusk parecía menos un saludo y más un desafío. No era solo un club de tiro. Algo estaba incrustado en sus paredes, algo secreto, algo podrido. No tenía pruebas, todavía no. Pero hacía tiempo que había aprendido, no se necesitan pruebas para empezar a hacer preguntas. Solo se necesitan agallas. Detrás de ella, Sophie emergió del edificio, con su teléfono vibrando en su mano. El vídeo está en línea, dice. Ya ha sido visto 2000 veces en 15 minutos. Los comentarios están lloviendo. Sobre todo elogios, y algunos troles. Déjalos ladrar, susurró Sasha. Dicen que lo humillaste. Sasha se giró hacia las largas colinas detrás del club, su mirada distante, su voz apenas por encima de un susurro. No, dijo ella. Lo denuncié. Sophie estaba a punto de hablar de nuevo cuando sonó su teléfono. Abrió mucho los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó Sasha. Sin decir palabra, Sophie giró la pantalla hacia ella. El comentario en la parte superior de la página no era de un troll. Venía de una cuenta militar verificada. Maddox pensó que estabas muerto. Sasha apretó la mandíbula. Sophie susurró, ¿quién demonios cree que estás muerta? Sasha no respondió. Todavía no. Porque si alguien de su pasado, pensamiento ella fue enterrada, eso significaba que tenían una razón para querer que la enterraran, permanecer de esa manera. Y ahora sabían que no era así. Sasha no durmió. Ella ni siquiera lo intentó. En cambio, se quedó acostada en la cama del motel, con la luz todavía encendida, mirando las sombras jugar contra el ventilador de techo que giraba en círculos lentos e hipnóticos. El teléfono de Sophie vibraba en la mesita de noche cada pocos minutos, iluminándose con nuevos comentarios, publicaciones compartidas y mensajes privados de periodistas solicitando entrevistas. Pero la que importaba, la cuenta militar que la había llamado, se quedó en silencio después de esa única línea. Maddox pensó que estabas muerto. Se quedó mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. Sin rango. Sin nombre.
Solo el peso innegable de alguien que sabía también mucho y dijo también pequeño. Era el tipo de mensaje destinado a hacer temblar las jaulas sin disparar un solo tiro. Y funcionó. A las 5 de la madrugada, Sasha se levantó. Vestía vaqueros negros, botas y una sudadera con cremallera que ocultaba la Glock metida en la cintura. Se movía por la habitación del motel como una sombra, deteniéndose solo una vez para mirar a Sophie, acurrucada en la otra cama, con su portátil aún encendido a su lado. Sasha escapó sin despertarla. El viaje a Arcadia Hills fue corto. Las carreteras estaban desiertas, salvo por algunos madrugadores. La niebla cubría la carretera como el aliento en el cristal de una ventana. Llegó justo después del amanecer. Estacionó a 2 cuadras de distancia y caminó el resto del camino a lo largo de la línea de árboles. Dean ya estaba esperando detrás del cobertizo de mantenimiento, con la sudadera puesta y las manos en los bolsillos. No parecía que hubiera dormido nada. ¿Estás seguro de eso?, preguntó. No, dijo Sasha. Pero lo hago de todos modos. Él asintió y sacó una baraja de cartas de su bolsillo. La puerta principal se abre temprano para los instructores. He instalado las cámaras en el pasillo trasero de abajo. Tienen unos 20 minutos. Sasha tomó la tarjeta y sus ojos buscaron su rostro. ¿No vienes? Dean duda. Si desaparezco demasiado tiempo, sabrán que algo anda mal. Pero estaré cerca del panel de comunicaciones. Si encuentras algo, grita. Sasha asintió simplemente, luego se dio la vuelta. Caminó por la parte trasera del edificio principal y se deslizó por la entrada del personal. Sus botas no hacían ningún ruido sobre el suelo de hormigón pulido. Al descender por 2 estrechas escaleras, el aire cambió, más fresco, más denso. Las luces se apagaron, como si el propio edificio comprendiera que esa parte no estaba destinada a la luz natural. Abajo, llegó a una puerta. De acero. Sin marcar. La tarjeta de acceso emitió un pitido. La cerradura se abrió con un clic. El nivel inferior no se parecía en nada a las instalaciones limpias y con aire acondicionado de arriba. Era un lugar industrial, paredes de hormigón visto, luces parpadeantes y un ligero olor a aceite y pólvora. Un lugar diseñado para cosas silenciosas. Cosas peligrosas. Sasha se movió rápidamente, barriendo las esquinas y manteniéndose agachada. Todo estaba en silencio, tal como había dicho Dean, hasta que dejó de estarlo. Al final del segundo pasillo, encontró la primera caja. Medio abierta. Escondida tras una mesa plegable llena de cinturones de munición y ópticas de repuesto. La escritura era tenue, casi borrada, pero reconoció el formato. Lo había visto en Kandahar. En Siria. En lugares que no existían oficialmente. Códigos de la OTAN. Expediciones de operaciones encubiertas. Ella hizo saltar la tapa con una palanca que estaba a su lado. Dentro, armas. No eran equipo estándar. Eran modelos personalizados, M1 modificados, cañones de carbono, silenciadores y miras demasiado sofisticadas para venderse al público. Sasha sacó su teléfono y tomó 3 fotografías, teniendo cuidado de no tocar nada. Entonces se quedó congelada. Voces. Pasos. Se movió rápidamente, deslizándose detrás de una columna, entre las sombras. Entraron 2 figuras. Un hombre y una mujer. La mujer llevaba un blazer sobre pantalones tácticos y el pelo rojo recogido. El hombre sostenía un portapapeles y hablaba con una seguridad que le puso los pelos de punta a Sasha. El envío sale el viernes, dijo. El destino figura como una escuela de formación en Florida. Nadie verifica esta información. La mujer resopló. Más te vale tener razón. Definitivamente no necesito otra huida como la de Siria. La sangre de Sasha se congela. El hombre se rió. Por favor. Nadie nos mira. Todos están demasiado ocupados apagando incendios que ellos mismos provocaron. Pasaron junto a las cajas registradoras y se dirigieron hacia una habitación cerrada en la parte trasera. Sasha esperó hasta que estuvieron dentro y la puerta se cerró con un clic. Luego ella se movió. Se deslizó hacia el pasillo abierto, buscó cámaras, no había ninguna visible,
Y se dirigió a una pequeña oficina de cristal con vistas al campo de tiro. El escritorio del interior estaba repleto de archivos. Ella agarró el más cercano y lo abrió. Facturas. Empresas fantasma. Manifiestos de transferencia. Un archivo fue etiquetado. REAP Protocolo Fénix. Con el corazón palpitante, lo abrió. En el interior, listas de nombres. Soldados. Operadores. Todos marcados como inactivos o fallecidos. Su nombre estaba allí. Sasha Maddox. Muerto en combate. Norte de Siria. Operación Fénix. Ella miró la página. La mentira. Pure. Sellada. Aceptada. Lo habían borrado. Lo habían enterrado en el papel. Para que nadie hiciera preguntas. La puerta detrás de ella se cerró de golpe. Ella se dio la vuelta con el arma en la mano. Él levantó las manos. Vaya, soy solo yo. Sasha bajó el arma, pero su pulso no disminuyó. Metió el archivo en su bolso. Te han declarado muerto, dijo Dean, mirando el cajón abierto. Estaba estorbando, respondió. No es lo mismo. El rostro de Dean se oscurece. Sube hasta arriba, ¿no? Ella asintió una vez. Tenemos que salir de aquí. Pasos, esta vez desde la escalera. Los ojos de Dean se abrieron de par en par, se nos acabó el tiempo. Sasha agarró su teléfono, metió la carpeta en la parte posterior y corrió con ella hacia la salida trasera. Entraron en el túnel de servicio justo cuando unas voces resonaban en el pasillo. Ya no son solo guardias. Son hombres armados con uniforme militar. Se presionó contra el frío ladrillo, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Dean susurró, ¿qué es este protocolo Fénix? Sasha no respondió de inmediato. Porque si tenía razón, era una lista negra, y aún respiraba. Sasha no huía del fuego, corría hacia él. Era lo que la había reclutado. Era lo que casi la mata. Y ahora, ese instinto, ese fuego que ardía en su sangre, era lo que podría salvarle la vida. Los nombres de esa lista la rondaban en la mente al salir del túnel de servicio, justo cuando los primeros rayos del amanecer iluminaban el cielo. La mano de Dean temblaba al marcar el código de acceso al estudio. La mirada de Sasha no se apartaba de la entrada del edificio principal del club. Esperaba movimiento, una persecución, voces, pero no oía nada. Todavía no. La puerta se abrió con un crujido. Subieron a su coche, rápidos y sin aliento. ¿A dónde vamos?, preguntó Dean, mirando hacia atrás. Un lugar donde podamos hacer ruido, susurró Sasha. Es hora de que dejemos de escondernos. Sophie abrió la puerta del motel en bata, con los ojos empañados y apartándose el pelo de la cara. Sasha no esperó. Tiró el expediente del protocolo Fénix sobre la cama. Querías una historia, dijo. Sophie parpadeó y luego asintió lentamente. Oh, sí, susurró. Ahora lo sé. En menos de una hora, Sophie abrió su portátil, conectó su teléfono para descargar más rápido y la grabadora de voz ya estaba funcionando. Sasha caminaba de un lado a otro por la habitación como un huracán, mientras Dean estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada en la cómoda, como si todo el peso de la situación finalmente hubiera recaído sobre él. Me dieron por muerta, dijo Sasha. Lo mismo le pasó al resto de mi unidad. Pero no solo nos borraron de los registros, nos silenciaron. Nos pusieron en la mira. La Operación Fénix fue una tapadera para enterrar a cualquiera que se acercara a las redes de tráfico de armas que crearon durante sus despliegues. Mi unidad los encontró. Y pagamos el precio. Sophie apenas levantó la mirada. Nombres. Dame nombres. Sasha lo hizo. El general Albrook. El coronel Byron Rusk. Varios más. Todos relacionados con organizaciones fachada que se hacen pasar por empresas de seguridad privadas. Ella mostró las fotos. Estas armas, algunas se venden en el extranjero. ¿Pero la mayoría? Se canalizan a grupos paramilitares en todo Estados Unidos. Milicias reales. Alimentan el caos deliberadamente y luego venden la solución.
Dean gimió desde el suelo. Esto va a volar las paredes de este lugar. Ese es el plan, dijo Sasha. Pero sabía que la visibilidad no sería suficiente. Rusk intentaría desacreditarla. Cuestionarían sus antecedentes, sus motivos e incluso la validez del caso. Necesitaba algo innegable. Tenía que ganarles en su propio terreno. Quiero una revancha, dijo. Dean miró hacia arriba. ¿Qué? ¿En público? En el club. Quiero un poco de Rusk. Sophie lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Quieres desafiar al hombre que intentó matarte? No. Quiero vencerlo, delante de la gente que intenta reclutar. Quiero que las cámaras graben cuando la mujer de la que se burló le dispare al francotirador de la Marina. Entonces publicaré los archivos. Doble golpe, verdad y humillación. Dean tragó saliva con fuerza. ¿De verdad crees que estará de acuerdo? Lo querrá mucho. Su ego es demasiado grande para decir que no. Y lo hizo. Al mediodía, el canal de noticias del club publicó un banner llamativo. Reuniones amistidas, Rusk vs Matix. Transmisión en vivo esta noche, 7 de la tarde. Lo llamaron un partido benéfico, un noble pretexto disfrazado de espectáculo, con todos los beneficios prometidos a organizaciones de veteranos, un gesto de buena voluntad en la superficie, pero por debajo, la tensión hervía, eléctrica y tácita. Rusk se inclinó hacia la cámara durante su promoción, con la voz cargada de valentía y los ojos brillantes de desafío, y dijo, tuvo suerte la primera vez, veamos cómo se desempeña bajo presión. Sasha no respondió con palabras, dejó que las imágenes de su última victoria hablaran por ella, silenciosas pero estruendosas, inolvidables en su impacto. A las 6:45 de la tarde, la multitud había aumentado, derramándose en el estacionamiento y avanzando hacia la sala, miembros de la prensa, civiles, soldados retirados, activistas, todos atraídos por el momento como polillas a la llama. Dean le susurró que el estacionamiento estaba lleno, abarrotado hasta los topes, un enjambre de anticipación. Dentro, el aire crepitaba con un calor creciente y la tensión florecía como un reguero de pólvora en cada pasillo. Sasha estaba sola en el callejón, vestida con equipo táctico negro, sin insignias que la marcaran, sin señales de lealtad, solo su quietud, su concentración, su fuego contenido. Rusk llegó tarde, su entrada fue deliberada, caminando lentamente como un artista que entra a su escenario. Sostenía un rifle hecho a medida, elegante y peligroso, y lucía una sonrisa satisfecha y complaciente, pero Sasha vio más, vio la expresión de su mandíbula, la tensión bajo su piel. Él sabía. Dean tomó al director y lo llamó con autoridad. 10 movimientos, ronda cronometrada, mejor grupo, esta vez, votación en vivo. Rusk se burló, con su voz llena de desprecio. No necesito un voto, necesito un cronómetro. Sasha no respondió, pero su mirada se desvió hacia atrás, fija y aguda. Sophie estaba allí, al fondo, con el teléfono en la mano, transmitiendo en vivo y su credencial de prensa colgando alrededor de su cuello como una advertencia. Dean dio la señal. Rusk disparó primero, rápido y feroz, con el ritmo del combate vivo en su forma, agresivo, ruidoso, el tipo de precisión surgida de años de guerra, años de reputación construida sobre rastros de balas. Pero Sasha actuó diferente. No más rápido, ni más fuerte, sino más inteligente. Con respiración mesurada, corazón firme, manos como instrumentos de la verdad, apretó el gatillo no solo para disparar sino para hablar, para contar una historia con cada disparo, para grabar su mensaje en el aire, en el tiempo. Y cuando sonó su último disparo, el silencio cayó como una cortina. Dean caminó hacia los objetivos sin decir palabra. No necesitaba hablar, porque los instructores ya lo habían hecho. Rusk, 8 golpes, incluido uno fuera del ring. Sasha, 10 tiros, todos centrados, limpios y precisos. Como antes. La multitud estalló, el silencio se rompió por una ola de miedo y reivindicación. Pero Sasha no estaba sonriendo, todavía no. Ella dio un paso adelante sin pestañear, levantó la mano y agarró el micrófono que Sophie le sostenía desde el foso de prensa. No era solo un juego, dijo, y su voz cortó el ruido como una cuchilla. Fue una advertencia. Luego, con un gesto deliberado, sacó una carpeta de su mochila y la levantó para que todos la vieran.
Es el protocolo Fénix, una lista negra disfrazada de misión. Mi equipo fue marcado, asesinado y enterrado en el papel. Se suponía que debía desaparecer, pero sigo aquí. Los jadeos resonaron como réplicas en toda la habitación. Sin dudarlo, Sasha arrojó el expediente sobre la mesa, sus páginas se esparcieron como cenizas. El coronel Rusk ayudó a crear este programa, junto con otros, nombres que conoces, nombres en los que confías. Tengo pruebas, y ya se está difundiendo en todos los principales medios de comunicación. Entonces Rusk se movió de repente, en un arrebato desesperado. Pero no fue muy lejos. 3 agentes de seguridad intervinieron rápidamente y de forma coordinada. Entonces aparecieron entre la multitud 2 agentes federales vestidos de civil, que intervinieron, silenciosos pero inconfundibles. Sophie los había llamado. Ella había enviado la historia por adelantado, con marca de agua, sello de tiempo, sellada con la verdad. Cuando las esposas hicieron clic, la sonrisa engreída de Rook se había disuelto en algo hueco, algo derrotado. Dean ahora estaba parado detrás de Sasha, aturdido, con los ojos abiertos y la boca abierta por la incredulidad. Sasha bajó el micrófono. Y por primera vez desde que se perdió su unidad, sonrió. A la mañana siguiente, la historia explotó en Internet. El general Albrook dimitió antes del almuerzo, se lanzaron investigaciones como un reguero de pólvora en todos los pasillos del mando, se congelaron cuentas y se incautaron archivos. El protocolo Fénix fue diseccionado en vivo en el noticiero de la mañana, con los presentadores atónitos por la magnitud de la traición. El nombre de Sasha inundó los titulares, una ola de reconocimiento, justicia y reivindicación. Pero ella no dio ninguna entrevista. Ella no lo necesitaba. La verdad, al final, fue suficiente. Un mes después, en un tranquilo gimnasio de Newbridge, Sasha estaba frente a una pequeña clase de 20 estudiantes, con sus manos agarrando pistolas de airsoft y los ojos muy abiertos, mirándola como si fuera a la vez un mito, una leyenda y una protectora. Un niño, nervioso pero serio, levantó la mano. «Señorita Sasha, ¿qué pasa si alguien nos subestima?» Ella se arrodilló a su lado, con una sonrisa suave pero firme, y dijo, «Déjalo ser». Luego se puso de pie en toda su altura, con voz firme y clara. «Y cuando lo hagan, apuntas directo al centro».